Estimadas y estimados estudiantes, este video corresponde a la sesión introductoria del curso Praxis 5. Como ya les comenté en el PPT que les envié a través del aula virtual, la lógica del curso ha tenido que ser modificada, puesto que ya no contamos con la posibilidad de establecer un paso práctico de forma inmediata. Esperemos que en la medida en que se vaya resolviendo, si es que se resuelve este primer semestre, la crisis sanitaria, podamos comenzar, digamos, con los pasos prácticos. Les señalaba entonces que nosotros íbamos a realizar un curso desde una perspectiva más bien teórica, pero también señalaba que la relación entre la teoría y la práctica no era una relación distante, lejana. Y en esta primera sesión, que he titulado Introducción a la caja de herramientas, lo que me interesa es que podamos justamente hacer un primer acercamiento a esta cuestión. Bueno, en esta primera aproximación teórica al curso, quisiera presentarle la idea de caja de herramientas. Pero antes de hacerlo, me parece absolutamente necesario justificar por qué hemos de abordar dicha cuestión desde la filosofía y no directamente desde las ciencias sociales, o bien en términos específicos, desde la psicología. Como bien han de saber ustedes, puesto que son estudiantes de tercer año, la filosofía es madre de todas las ciencias. Sin embargo, no es por esta razón que concentro mis esfuerzos pedagógicos en ella, pues en general suelo no compartir la visión idealista que tiende a gobernar el mundo de los filósofos. Es por ello que considero necesario revitalizar las corrientes materialistas de la filosofía, pues estas corrientes son aquellas que consideran el mundo sensible como su punto de partida. Ustedes deben recordar que cuando se establece la tradición filosófica, especialmente a partir de la obra de Platón, aunque hay filósofos anteriores a Platón, ¿no?, los presocráticos, se considera que el mundo se divide en dos, ¿no? El mundo sensible, que pertenece, digamos, al mundo de los objetos, de las figuras, el mundo concreto, ¿no?, la realidad en la que deambula el cuerpo. Y por otra parte, se establece, digamos, el mundo inteligible, que sería propiamente tal el mundo de las ideas, ¿no?, de la racionalidad abstracta, o el mundo de las representaciones. Y en lo que tiene que ver con este curso, nosotros vamos a priorizar en especial, digamos, el mundo sensible, y por lo tanto aquellas filosofías que parten del mundo sensible, que parten desde la naturaleza, desde la materialidad de las cosas, para poder pensar precisamente el mundo. Ahora bien, las actuales corrientes materialistas tienen antecedentes extraordinariamente antiguos, ¿no? Yo les planteaba, digamos, de que nosotros íbamos a concentrarnos en los presocráticos. Y estos eran, casi sin excepción, pensadores de la naturaleza. Obviamente las clases no versarán sobre estos autores, si no vamos a trabajar, digamos, cada uno de estos autores. Sin embargo, rescato de pensadores como, por ejemplo, Demócrito y Epicuro, el hecho de que nos invitan a pensar lo contingente, lo accidental, lo que no puede ser del todo previsto. Aquí hay una cuestión fundamental, ¿no? Los materialistas, por lo general, son pensadores de lo contingente, de lo que acontece. Y eso significa que establecen una dimensión dinámica del pensamiento y de la realidad. En cambio, aquellos autores que están más cercanos al idealismo tienden a tener una visión mucho más estática de la realidad, del mundo, de los fenómenos. Entonces a nosotros nos interesa más bien pensar lo contingente, lo que acontece en un momento determinado y que acontece como una cuestión impredecible e imprevisible. Es decir, lo que vamos a hacer es rescatar la posibilidad de pensar, como lo hiciera Heráclito, por ejemplo, el devenir. El devenir de la naturaleza, que va a ser una cuestión fundamental, especialmente hoy en día, cuando observamos, producto de la crisis sanitaria global, que siempre somos muy poca cosa en comparación, por ejemplo, con un virus.
¿no? La humanidad tiende, o el ser humano, el hombre, tiende a verse a sí mismo como, como quien puede dominar y controlar la naturaleza, ¿no? Se considera a sí mismo superior respecto, por ejemplo, de una hormiga, de una abeja, o respecto de una mariposa, qué sé yo, ¿no? De cualquier otro ser viviente o de cualquier otra cosa que habite el planeta. Sin embargo, cuando nos encontramos frente a crisis como la actual, ¿no? Nos damos cuenta que un virus tiene una capacidad mayor, ¿no? De afectar el rumbo de la vida que nosotros mismos. Hoy día el SARS-CoV-2, ¿no? Que es el virus que produce el COVID-19, que es la enfermedad, eh, ha tenido la capacidad de interrumpir los circuitos de la economía. Ha sido capaz de interrumpir la vida cotidiana. Entonces, volver a filosofías que son capaces de pensar desde la naturaleza hoy día se vuelve cada vez más importante, y especialmente aquellas que son capaces de pensar el devenir. También no es solo el devenir de la naturaleza el que nos interesa, también es el devenir de las cosas, pero el devenir de la política, el devenir de la economía, el devenir de un territorio. Eso quiere decir de inmediato, o nos sitúa en un lugar donde inmediatamente debemos considerar que las cosas se mueven, que las cosas no son estáticas. Ahora bien, una perspectiva filosófica materialista para pensar lo contingente y el devenir debe forzosamente dejar de pensar que las cosas del mundo tienen esencia. Porque en el momento en que nosotros le suponemos una esencia a algo, establecemos una verdad, un fundamento, y ese fundamento es inamovible, no se puede cambiar la esencia de una cosa. Entonces, cuando uno piensa desde lo contingente, desde el devenir, uno se olvida, digamos, de que las cosas o el mundo tienen una esencia. Es por esta razón que antes de presentar la idea de caja de herramientas, haré una revisión sumaria de lo que a partir de este momento entenderemos por filosofía. En 1991, Deleuze y Guattari, dos filósofos franceses, publicaron un libro titulado ¿Qué es la filosofía? En este libro ellos se preguntan, como lo hicieron muchos otros filósofos antes que ellos, valga la redundancia, ¿qué es la filosofía? Lo que me interesa destacar no es la pregunta en sí misma, sino la respuesta que nos ofrecen, y me interesa porque nos abre un camino para definir una noción central para este curso, a saber, ¿qué es una intervención? Uno podría preguntarse de inmediato, bueno, ¿qué relación tiene una respuesta que uno podría dar a qué es la filosofía con qué es una intervención? ¿No? Ya vamos a ver cuál es esa relación. Y en términos aún más específicos, uno podría preguntarse qué relación tiene que ver una respuesta a qué es la filosofía con una respuesta a una pregunta como ¿qué es una intervención social comunitaria? La respuesta que Deleuze y Guattari nos ofrecen es magistral. Señalan que la filosofía, en contraposición a lo que ha sido una tradición que se dedica a interpretar y comentar textos, es el arte de formar, de inventar y de fabricar conceptos. ¿No? La filosofía para ellos ya no trata, digamos, de seguir o continuar con una determinada herencia. Algo así como, bueno, soy un heredero de Platón y por lo tanto voy a tomar como base el pensamiento platónico y a partir de esa base voy a comentar los distintos aspectos que uno podría encontrar en toda su obra, ¿no? Sino que ahora se trata más bien para ellos de formar, inventar y fabricar conceptos. Un poco más adelante en el mismo texto, ellos señalan que la filosofía consiste en crear conceptos. Hay que subrayar esta palabra, crear, pues con ella se destaca que la tarea del filósofo no es confiar en los conceptos que le preceden, pues inventar no es contemplar, ¿no? Ustedes recordarán
que la actitud fundamental del filósofo es la de la contemplación. Platón señalaba que contemplar, que la única manera de acceder a la verdad era contemplar el mundo para recordar algo que habíamos olvidado. ¿No? La contemplación implicaba además esta posición del filósofo de tomar distancia de las cosas, de alejarse de ellas, ¿no? Y esa manera de alejarse era precisamente entrar en el ámbito de la racionalidad, ¿no? Una distancia absoluta con las cosas. Y filósofos como Deleuze y Guattari lo que hacen es precisamente salir de esa tradición contemplativa, ¿no? Que es una posición donde se pierde el componente activo del filosofar, ¿no? El componente productivo. En este punto, ¿no? Todo esto nos recuerda sin duda la universalmente famosa 11ª tesis de Marx sobre Feuerbach, publicada en la ideología alemana. Yo me imagino que si no la recuerdan así como la 11ª tesis, sí recordarán estas palabras. Los hombres no han hecho sino interpretar el mundo, ahora se trata de transformarlo. Pero para transformar el mundo es necesario tener siempre la capacidad de formar, inventar, fabricar y crear conceptos nuevos. No se puede transformar el mundo utilizando simplemente los viejos conceptos que tenemos. Es más, Marx, por ejemplo, en el 18 Brumario de Napoleón Bonaparte, señala, ¿no?, que la tradición de los antiguos filósofos aplasta, ¿no?, aplasta el cerebro de los vivos. Y lo aplasta, ¿por qué? Porque finalmente cuando utilizamos viejos conceptos tendemos a reproducir una perspectiva de entender el mundo que puede ser anacrónica respecto de lo que estamos viviendo en el momento actual, ¿no? Es decir, viejos conceptos no necesariamente son útiles y productivos en un nuevo escenario. Uno podría entonces formularse la siguiente pregunta: ¿de qué sirve transformar el mundo si nuestros conceptos seguirán siendo los mismos? ¿No? O sea, vamos a transformar algo, sin embargo nuestra actitud reflexiva va a seguir anclada, digamos, en un mundo anterior. Y si sigue anclada en un mundo anterior, entonces vamos a reproducir ese mundo en la medida en que demos cuenta del actual mundo a partir de esas viejas categorías. Ni la contemplación ni la reflexión pueden entonces garantizar en sí mismas la transformación del mundo. Es más, lo que esas actividades garantizan es la constitución de universales. Es decir, constituye un conjunto de ilusiones que se superponen a las trayectorias singulares. Cuando establecemos universales, estamos hablando de verdades nuevamente estáticas, ¿no? Una verdad es universal en tanto para todos y en todos los lugares del mundo no varía. Y nosotros sabemos que eso no es posible, que existen variaciones, ¿no? De hecho, el mundo es una constante variación de sí mismo y de los elementos que lo componen. Dicho esto, entonces es importante subrayar que lo universal da a las cosas por descontadas, es decir, por sabidas, por estables. Cuando uno piensa, por ejemplo, qué es lo que define, al menos tradicionalmente, a una comunidad, que es un tema importante para este curso, la respuesta suele ser un territorio, una lengua, un conjunto compartido de rasgos, es decir, algo que permite una identidad universal entre sus miembros. Ustedes en este momento tienen de forma paralela a este curso el curso de psicología comunitaria, y seguramente las definiciones que aparecen en un primer momento en ese curso son que para la comunidad, para la noción de comunidad, es que una comunidad es, ¿no?, el arraigo de una lengua. Una comunidad es un determinado territorio donde hay relaciones recurrentes entre las personas. Y sin embargo podemos estar en un territorio
donde existen relaciones recurrentes, pero no necesariamente hay una comunidad. Esto lo pueden observar con mucha fuerza aquellos que viven en un edificio. Yo vivo en un edificio, en un condominio de 5.000 metros cuadrados, donde hay dos torres, cada torre tiene 132 departamentos, 23 pisos cada una, y ahí hay relaciones recurrentes, hay gente que se encuentra en los ascensores, uno se encuentra cada día, digamos, con el personal que hace el aseo, con el conserje, con el mayordomo, con el administrador, ¿no? Con los vecinos, etcétera. Y sin embargo, no porque uno se encuentre de manera cotidiana con esas personas, efectivamente existe una comunidad. De hecho, eso se observa cuando hay que enfrentar grandes crisis como esta, por ejemplo. O cuando es hora de una asamblea y la gente no llega. Porque no existe el sentido de comunidad. Porque la gente no ve que existe efectivamente, además del territorio y de compartir un espacio, algo que los eh, enlace o los ligue, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con este tipo de definiciones, ¿no? Especialmente aquellas que se sostienen sobre una cuestión universal. Y es más, habría que señalar que es bajo la modalidad de lo universal que funciona la dominación social. Por ejemplo, cuando ustedes han escuchado a más de una persona decir, bueno, ¿para qué me voy a involucrar en cuestiones políticas si mañana yo me tengo que levantar igual a las 5 de la mañana y tengo que salir a trabajar? Entonces el trabajo funciona como un universal, algo que no podemos suspender, una cuestión a la que estamos obligados, de la que somos responsables, ¿no? Donde se pone en juego una suerte deber ser, pero también donde se ponen en juego nuestras condiciones, digamos, de subsistencia, etcétera, etcétera. Y eso funciona, digamos, como un universal, ¿no? Eh, y la política, por ejemplo, ha dejado de ser universal. Lo fue en algún momento cuando la ideología era un metarrelato. Y efectivamente las personas consideraban que su vida podía funcionar, no es que podía, sino que su vida dependía de las decisiones que tomaba en términos ideológicos y eso se traducía en prácticas particulares, en prácticas específicas. Eso obviamente ha dejado de suceder, ¿no? Hoy, por ejemplo, ustedes podrían replicar que la diferencia funciona precisamente como aquello que separa y fomenta una distancia social. No obstante, tendría que advertirle que el concepto de distancia social, tan de moda en la actualidad, es un concepto que surge con el Estado moderno en la obra de Thomas Hobbes, ¿no? Entonces, la diferencia, hoy día mucha gente defiende el valor de la diferencia, ¿no? Pero la diferencia se pone en juego en el mundo social como una mercancía, ¿no? Cada quien se hace cargo de su diferencia, ¿no? Yo soy diferente, tú, porque yo soy diferente, tú debes respetarme, ¿no? Y se usa como una moneda de cambio. Y por lo tanto, no funciona hoy, o bajo esa modalidad, no funciona como lo que permite establecer la posibilidad de lo singular. De hecho, hay mucha gente que cree ser diferente a otra, pero finalmente cuando tú analizas su estética, su argumentación, su modo de habitar el mundo, su modo de ser, de vivir, te das cuenta que es como si todas las personas hubiesen salido de una fábrica, ¿no? Entonces tenemos un sujeto fabricado en serie, ¿no? Todas las personas son iguales, aun cuando creen que son todas diferentes. Pero para Deleuze y Guattari, ellos van a apelar a una cuestión distinta, por cuando apelan a la singularidad y van a ligar diferencia y singularidad. La singularidad es una creación y el acto de crear es hacer algo, es producir un acontecimiento y no reproducir una situación pasada y conocida. Inventar un mundo es producir algo completamente nuevo y por tanto desprovisto hasta este momento de representación. Y es por eso que me interesa la filosofía desde ese punto de vista, una filosofía capaz de inventar, porque debe inventar algo que no existe hoy. Debe inventar algo para lo que no tenemos representación. Crear un mundo es otro modo, en consecuencia, de crear un concepto,
¿no? Voy a encender la luz porque ya está oscureciendo. Cuando Deleuze y Guattari, por ejemplo, abordan esta pregunta, lo primero que nos señalan es que no existen conceptos simples, pues todo concepto contiene componentes. Entonces, no hay un concepto universal que pueda englobarlo todo, sino que un concepto siempre nos remite a otro concepto. Siempre está encadenado con otro elemento. Y es por eso que nosotros tenemos que entender que la singularidad de un concepto da cuenta de su multiplicidad, ¿no? Entonces, si no existen conceptos simples, porque todo concepto contiene componentes, se trata de una multiplicidad. Del mismo modo, un mundo en su singularidad es una multiplicidad, ¿no? Incluso, por ejemplo, si hablamos del mundo subjetivo de una persona, de un sujeto X, ese mundo es múltiple, está compuesto de distintas dimensiones, está compuesto de diversos componentes y elementos, y están todos estos componentes y elementos ordenados en relación a otros conceptos y a otros mundos, ¿no? Una de las cuestiones que uno podría cuestionar respecto del individualismo es que nadie puede ser un individualista o un egoísta si es que no existe un mundo y si no existen otros con los que relacionarse. El egoísmo solo adquiere sentido si hay un otro con el que esa persona desea no compartir sus cosas. Por lo tanto, el individualismo ya implica, y el egoísmo, una posición social. El mundo es así una articulación y superposición, de n o infinitas dimensiones. El otro, en tanto condición sensible y material del mundo, es ya un mundo otro de posibilidades, ¿no? Es decir, incluso cuando una cierta persona actúa con cierta regularidad, siempre nos puede sorprender, siempre puede hacer algo que no esperábamos. ¿Y por qué puede hacer algo que no esperábamos? Porque él mismo es un mundo de posibilidades, y esas posibilidades se articulan y se expresan en función de un contexto, de una contingencia, ¿no? De un cierto tipo de relaciones, de un estado de ánimo en un momento determinado, etcétera, etcétera. Y es junto al otro que debemos crear conceptos, ¿no? Crear un mundo otro y múltiple. No podemos crear un mundo solo para nosotros, ¿no? Incluso cuando lo intentamos, siempre buscamos que alguien habite con nosotros ese mundo, o tratamos de presentarle ese mundo a otros. La cuestión es finalmente cómo inventar, ¿no? Cómo fabricar, cómo crear una multiplicidad que ya no pertenezca al registro de lo universal. Ese es el gran desafío, y no es una cuestión sencilla. Sin embargo, uno podría señalar que un primer paso, tentativo sin duda, no un paso definitivo, es encontrar qué problemas se vuelven invariables y atraviesan a esas n o infinitas dimensiones que mencionábamos antes. Es decir, a pesar de que el mundo está compuesto de distintos niveles, ¿no? Y por lo tanto de distintos elementos, de distintos sujetos, debe haber ciertos momentos en que hay cuestiones que para unos y para otros se vuelven invariables, es decir, como que no cambian, o en un punto generan efectos similares, ¿no? Nunca los mismos, pero sí similares. Es importante señalar en este sentido que Deleuze y Guattari reconocen que los conceptos se concatenan los unos a los otros, tal y como lo hacemos nosotros cuando despertamos de las alienantes ilusiones que nos mantenían hundidos en el individualismo, ¿no? Ojo, si la singularidad es al mismo tiempo multiplicidad, entonces no puede ser nunca individualidad. Y eso es importante. Entonces, singularidad es distinto de individualidad, nunca son lo mismo. Aun cuando un individuo puede presentar su singularidad, pero lo singular es aquel elemento diferencial que surge de él y que se vuelve irrepetible, ¿no?
En cambio, lo que es individualizante es lo que es justamente un rasgo que repetible, que se puede observar en uno, en otro, y en otro, y en otro, y en otro, y en otro sujeto. En cambio, la singularidad acontece como lo irrepetible, como el sello distintivo, si ustedes quieren, ¿no? Es la diferencia, pero no la diferencia en cuanto tal, sino la diferencia sin como tal. ¿Qué quiere decir esto? Diferencia sin como tal quiere decir una diferencia que es diferente de sí misma. Es decir, una diferencia que está en devenir, ¿no? Que se mueve. Y que se mueve respecto de sí misma. Por lo tanto, que nunca coincide consigo. Permítanme, bueno, en realidad no tienen cómo impedírmelo, salvo dejando de ver este video, ¿no? Compartir con usted otra cita de Deleuze y Guattari. Esta vez algo más extensa. Esta es una cita, la voy a leer, ¿no? Comillas. Dicen Deleuze y Guattari lo siguiente. En efecto, todo concepto, puesto que tiene un número finito de componentes, se bifurcará sobre otros conceptos, compuestos de modo diferente, pero que constituyen otras regiones del mismo plano, que responden a problemas que se pueden relacionar, que son partícipes de una co-creación. Un concepto no solo exige un problema bajo el cual modifica o sustituye conceptos anteriores, sino una encrucijada de problemas donde se junta con otros conceptos coexistentes. Fin de cita. Cómo se desprende de la cita o cómo podemos analizar de ella un concepto y nosotros podemos añadir un mundo, es decir, esto vale tanto para el concepto como para el mundo, está compuesto de otros elementos. Ahora bien, la cuestión no es definir aisladamente qué es cada elemento. La tarea, en cambio, es aprender a leer cómo, dónde, cuándo, por y para qué estos elementos se ponen en relación. Uno podría decir esto sintéticamente o en términos filosóficos del siguiente modo, ¿no? Se pone en juego una suerte de ontología de la relación, ¿no? De lo que es la relación en sí misma. Y la relación solo cobra sentido, adquiere un sentido en un modo, el cómo, en un lugar, el dónde, en un momento, el cuándo, en el por qué, en función de una justificación, en el para qué, en la búsqueda de una meta, ¿no? Entonces, estos son elementos que nosotros debemos utilizar para pensar filosóficamente el mundo. Ya no se trata de la pregunta ¿qué es la filosofía? O ¿qué es el mundo? ¿Qué es la comunidad? ¿Qué es una intervención? Sino cuando nuestra tarea es aprender a leer cómo, dónde, cuándo, por y para qué, nos estamos haciendo otras preguntas. ¿Cómo se construye una comunidad? ¿Dónde se construye una comunidad? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No? O respecto de una cuestión política, ¿cómo hacer política? No qué es la política, sino cómo hacer política. ¿Dónde hacer política? ¿Cuándo hacer política? ¿Por y para qué hacer política? Y así ustedes podemos cambiar, digamos, decir con la economía, con la cultura, con el arte, etcétera, etcétera. Ahora, todos estos, etcétera, nosotros los vamos a condensar en cómo crear un mundo nuevo. Esa es la búsqueda de una intervención. ¿Cómo crear un mundo nuevo? ¿Cuándo hacerlo? ¿Por dónde comenzar? ¿No? Esto nos recuerda, por ejemplo, un viejo texto de Lenin, ¿no? Que seguramente alguna vez ustedes escucharon hablar de él, que se llama ¿Qué hacer? Ese libro, ¿Qué hacer?, de Lenin, en primer lugar fue un pequeño artículo publicado en una revista rusa que se titulaba ¿Por dónde comenzar? ¿No? O sea, para transformar el mundo, ¿qué hacer? Bueno, primero hay que preguntarse por dónde comenzar, ¿no? ¿Qué es lo primero que habría que hacer para transformar el mundo? Acá tenemos ya una respuesta tentativa. Para transformar el mundo hay que dejar de preguntarse qué es y hay que comenzar a, a, a trabajar desde una perspectiva más práctica, ¿no? Y eso también lo puede hacer la filosofía.
Entonces, reitero, ¿cómo crear un mundo nuevo? ¿Cuándo hacerlo? ¿Por dónde comenzar? ¿Para qué crear un mundo nuevo? ¿Por qué hacerlo? En la medida, en que seamos capaces de responder estas preguntas junto con otros, porque no podemos responder solos, estaremos creando algo heterogéneo que antes no existía. En esa capacidad de dialogar o de conversar, de versar, ¿no? De hacer un verso con otros, vamos a estar creando algo completamente heterogéneo. Pero para avanzar en esta dirección, es necesario que podamos no solo reflexionar sobre qué es una intervención y qué es una intervención social comunitaria, sino que ello nos invita a crear un concepto de intervención inédito hasta ahora, hasta este momento. La cuestión es, ¿lo lograremos? Bueno, no lo podemos saber a priori. Tendremos que ver, al final del curso tendremos que preguntarnos si fuimos capaces o no de crear un concepto de intervención inédito. ¿No? ¿Y qué implica que sea inédito? Una primera propuesta, siguiendo el hilo que he estado exponiendo, digamos, en este video, sería señalar que una intervención, cualquier intervención, una intervención política, una intervención sanitaria, una intervención comunitaria, una intervención filosófica, una intervención económica, es, al igual como pensaba en la filosofía de Deleuze y Guattari, el arte de formar, de inventar, de fabricar y crear conceptos. Es decir, una intervención es siempre el arte de formar, de inventar y fabricar, de crear, ¿no? Conceptos. Y conceptos capaces a su vez de formar, inventar, fabricar y crear no un solo mundo, sino una multiplicidad de mundos nuevos. O sea, una intervención, por ejemplo, a nivel social no debiera simplemente transformar una realidad hacia lo que el interventor o una institución desea, o incluso hacia lo que un grupo de personas en una comunidad desea, sino tendría que tener la capacidad de inventar una multiplicidad de mundos nuevos para que sean habitados y transitados por la gente, digamos, que se beneficia de esa intervención. Ahora bien, para ello necesitamos herramientas. Y con estas herramientas tenemos que crear a su vez nuevas herramientas para un mundo completamente otro. Porque si los conceptos viejos no nos servían, las viejas herramientas tampoco nos sirven necesariamente. Una de las que vamos a poner en tela de juicio con mucha fuerza es la noción de diagnóstico. Y vamos a buscar la manera de reemplazar la noción de diagnóstico por la noción de cartografía. ¿No? Pero cuando estemos hablando, digamos, del mapeo, del cartografiar una realidad, un fenómeno, un territorio, también vamos a tener que someter a una suerte de desmantelamiento crítico este mismo proceso o método de mapear las cosas. Y eso nos va a permitir inventar nuevas formas de mapear la realidad. No supongan, y esto se los pido por favor, que esta es una posición idealista, ¿no? Pues no lo es. Cuando me refiero a una posición idealista, el profe está planteando que tenemos que formar, inventar, fabricar, crear nuevos mundos, multiplicidad de mundos, y la realidad todo el tiempo nos dice que no es posible, las instituciones ponen límites. Cierto, yo no voy a decir que no a esas cosas, porque eso es real. Sin embargo, nosotros tenemos que buscar la manera de que nuestras modalidades de intervenir, de hacer algo, aun cuando critiquen, cuestionen y se opongan frontalmente a lo que una institución solicita, sean viables. O sea, tenemos que lograr, para decirlo en una sola palabra, de tener la capacidad de conspirar, ¿no? De que nuestro modelo inédito de intervención pueda aplicarse a pesar de que la institución desearía que no se aplique. Y esto solo es posible desde una posición que vamos a llamar materialista y radical, ¿no? Pero se trata de un materialismo radical que está en creación. ¿Por qué? Porque solo de esta manera vamos a poder producir variaciones reales para desmantelar el mundo. Es por esta razón que debemos comprender, como lo hicieran Foucault
Michel Foucault, Gilles Deleuze, Félix Guattari y por supuesto tantos otros pensadores. Uno que me gusta mucho es Jacques Derrida, pero no lo vamos a incluir en este momento. Que otros pensadores, debemos comprender, como lo hicieran estos pensadores, que una teoría es exactamente como una caja de herramientas. Es preciso que una teoría sirva, funcione y funcione para otros, no para uno mismo. Y esto es una cita, ¿no? Si no hay personas que sirvan, si no hay personas que se sirvan de ella, comenzando por el propio teórico, que deja entonces de ser teórico, es que la teoría no vale nada, o que aún no llegó su momento. Es curioso, dice Deleuze, que un autor que pasa por ser un intelectual puro como Proust haya sido quien haya formulado con toda claridad esta cuestión. Decía Proust: tratad mi libro como un par de lentes dirigido hacia el exterior, y bien, si no les sirven estos lentes, pues usen otros. Encontrad vosotros mismos vuestras herramientas. Esta es más o menos la cita. Sí, la idea es la siguiente. En un contexto determinado hay que inventar herramientas que no existían. Cuando uno está en un territorio generando una intervención social, podemos tener un cúmulo de herramientas que hemos planificado con anterioridad, pero las planificamos en nuestro hogar, en nuestra casa o en nuestra oficina, y cuando llegamos al territorio, el territorio o la realidad nos se presenta de un modo absolutamente diferente. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Forzar esa herramienta que habíamos planificado? ¿O bien vamos a tener la capacidad de inventar una nueva herramienta para poder trabajar en ese momento, en ese contexto, ¿no? Con esas personas, etcétera, etcétera. Entonces es importante, ¿no?, que entendamos el valor de la filosofía no como un dispositivo meramente abstracto o como un discurso alejado de la realidad. Nosotros lo que vamos a hacer en este curso es entender precisamente la filosofía como un dispositivo que nos permite precisamente inventar, crear y fabricar mundos. Eso sería a grandes rasgos, digamos, lo que tenía que decirle en esta primera clase. Obviamente que todas las dudas que ustedes tengan respecto de lo que he señalado las podemos discutir en la próxima sesión, que voy a organizar, calendarizar para que sea en vivo, ¿no? Y espero que pueda ser este sábado a eso de las 9 de la mañana, que es como el horario que corresponde al curso, ¿no? Entonces, la idea es que nos podamos encontrar y poder debatir sobre estas cuestiones y otras, ¿no?, que están señaladas en el cronograma que yo subí, digamos, al aula virtual. Bueno, eso sería por el momento.